Amigos amantes del boxeo, como saben, ayer en la noche, 10 de mayo, el vaquero Navarrete tuvo que experimentar otra vez serios problemas en su carrera boxística, ahora contra el filipino Charlie Suárez, quien con un cabezazo o un golpe cortó a vaquero Navarrete, haciendo que las autoridades detuvieran el combate bruscamente, dejando por todos lados del mundo un descontento absoluto. Entonces, en este video les vengo a dar un poco de mi punto de vista y todo lo que vi en el combate. Desde el inicio del asalto, Navarrete quería ir tranquilo, pero el filipino se dejó caer sobre vaquero Navarrete como si le debiera dinero. Su sueño no solo era ganarle, sino que sus maliciosas intenciones querían dejar al mexicano noqueado en la lona. Entonces, Navarrete tuvo que ponerse al tú por tú para aterrizar al filipino. Le hizo saber que esto no era Disney, era la vida real y para ganarle debía hacer más que simplemente soñar. Incluso desde este primer asalto, vaquero ya le había sangrado la nariz. Sin embargo, el filipino se mantuvo con los pantalones bien puestos y seguía metiéndose a los intercambios como violento perro callejero. Entonces los dos se mantenían alejados con peligrosas agresiones, con las que se chocaban por momentos. Desde el inicio, los televidentes y el público en las gradas tuvimos una introducción de toda la emocionante noche que nos esperaba. Aunque lo que yo notaba era que el mexicano no buscaba apresurarse. Estaba muy tranquilo, esperando, analizando, y solo se mantenía activo cuando el filipino le faltaba al respeto. Era similar a la pelea contra Berinchik, el ucraniano con el que perdió. También tenía esta misma personalidad, relajada. Entonces, desde el primer asalto me dejaba un poco preocupado, no porque Navarrete fuese a perder, sino porque se le podía complicar de más. Como realmente pasó. El punto es que se mantuvo con esta esencia el combate, con los dos buscando acción y violencia pura, por momentos. Aunque vaquero Navarrete era el que imponía su eficacia y potencia, los golpes más duros eran de él. Azotaban la cabeza y cara del filipino hasta aturdirla y hacerla resonar. Aunque hubo todo tipo de golpes, los mejores fueron en específico los 1-2. Estos golpes no los podía descifrar el filipino y abusaban de él con frecuencia. Durante 5 asaltos seguidos, con un vaquero Navarrete buscando 1 o 2 golpes que llevaran toda la potencia y maldad posible para dejar la cabeza de Charlie Suárez sin la mitad del cráneo y mandarlo al hospital. El filipino, en cambio, buscaba la cantidad y la velocidad. Muchas veces dejaba a vaquero atrapado en las cuerdas y a la defensiva total, con una cantidad de golpes increíble. Esto hizo que aumentara la felicidad de la gente que fue a ver el combate. Hasta parecía que estaban en una fiesta. Incluso los comentaristas estaban expresando su aprobación al increíble combate. Hasta que llegó la tragedia que provocó un cortocircuito en las emociones de la gente. Al comienzo del 6º asalto, el filipino hizo una jugada increíble. Lanzó un golpe trampa que dejó aperturas en su defensa. Él sabía que Navarrete iba a aprovecharlas. Entonces, en ese momento, cuando vaquero lanza un gancho como respuesta, el filipino ya estaba agachado y lanzando el ataque final de su jugada, el cual explotó directo en la cara de vaquero Navarrete. El mexicano no mostró reacción alguna, simplemente se levantó tratando de responder a la falta de respeto, y justo cuando su cuerpo y cabeza iban subiendo, colisionó y se raspó con la cabeza del filipino. Ahí fue cuando reaccionó, tocándose una enorme cortada en la parte superior de la ceja, que no dejaba de escurrir sangre caliente, pintando la mitad de su rostro de rojo. Ese fue el preciso momento de la controversia. En las redes sociales se debate si fue un corte por cabezazo o por golpe. Sin embargo, ambas cosas ocurrieron al mismo tiempo, y eso impide saber cuál fue la verdadera razón del corte. De hecho, la sangre y el corte de vaquero Navarrete solo se notan cuando se hace hacia atrás. Por eso, es imposible afirmar que lo causó. No podemos decir que fue el golpe, ni tampoco podemos asegurar que fue un cabezazo. Como les digo, la cortada se ve por primera vez cuando ambos se alejan. Aunque yo tengo una opinión, vaquero no reacciona cuando recibe el golpe. De hecho, sigue peleando e intenta lanzar una contra. Es en ese momento cuando se choca con la cabeza, o cara, del filipino, y ahí sí reacciona. Eso me hace pensar que en realidad fue un corte provocado por esta última opción, el cabezazo. Entonces el referí detuvo momentáneamente la pelea para revisar todo. Marcó como cabezazo accidental la cortada y continuó el combate. En ese momento, Navarrete sabía, y sentía en todo su ser, que las cosas se habían complicado. Todo el mundo pensó que Navarrete iba a ser noqueado a causa de esa cortada,
que comenzó a quitarle la vista. Sin embargo, con preocupación y prisa, Vaquero Navarrete comenzó a demoler con furia al filipino, ya que Charlie Suárez trató de capitalizar como fuera esa oportunidad de oro que le había caído del cielo. Pero fue al revés. Parecía que el lesionado era Charlie Suárez, porque Vaquero Navarrete lo empezó a violentar a diestra y siniestra, hasta hacerlo retroceder. El filipino buscaba la supervivencia, debido a los dolorosos choques al cuerpo que Vaquero le clavó sin piedad alguna. Pero Charlie Suárez fue salvado por la campana. Sin embargo, en el séptimo asalto, la aterradora violencia de Vaquero Navarrete fue aún más desmesurada y sofocante. El filipino estaba siendo desollado con cada golpe que explotaba en su cara, y sus órganos del estómago estaban siendo hervidos con cada gancho al cuerpo que recibía. Navarrete ya no estaba jugando. Quería finalizar la pelea como fuera, porque la cortada lo estaba afectando bastante, aunque no lo pareciera. Sin embargo, el filipino sabía que era su oportunidad de ganar el cinturón mundial y seguía atacando cuando podía. Entonces llegó el asalto número 8, y todo se fue al caño. La sangre seguía brotando a chorros de Navarrete y los médicos decidieron detener el combate, por seguridad, haciendo que la victoria fuese decidida por los jueces, quienes optaron por Vaquero Navarrete. Así, la pelea terminó con un mal sabor de boca. Con estos últimos 2 asaltos, me quedó claro que Vaquero Navarrete estaba dejando, de cierta forma, vivir al filipino. Como les dije al principio del video, Navarrete estaba luchando con tranquilidad, respetando a su rival. Pero en el momento en que recibió la cortada, que lo dejó prácticamente sin un ojo, se vio obligado a sacar la maldad al máximo. Con unas faltas de respeto mortíferas, empezó a maltratar al filipino como nunca antes. Incluso fue cuando más lo tuvo al filo del knockout. Ni siquiera en los asaltos en que Vaquero estaba bien lo había abusado tanto. No obstante, me quedo con lo increíble que fue la contienda. Incluso en el peor momento, Navarrete no se achicó y nos mostró su lado más maligno, ese que tiene en lo más profundo de su corazón. Nos regaló, hasta el último segundo, un combate de esos que se ven al menos unas cuantas veces. También, mucho respeto al filipino, quien vino a dar todo de sí y, de igual forma, fue gracias a él que tuvimos un combate emocionante. En fin, amigos, así fue como viví y vi esta gran pelea. Hasta aquí el video, familia. Si les gustó, revienten ese botón de like, suscríbanse y activen las notificaciones.